La última clase nosotros hicimos un repaso, ¿cierto? Me da la impresión, hasta donde recuerdo. Sí, profesor. Ya. Vamos ahora a hacer aquí un pequeño sistemita, ¿cierto? Que se parece bastante al de la tarea, porque digamos, la diferencia es que, ¿cierto? El de la tarea en sí tiene el detalle de, o sea, perdón, ejercicio que estábamos viendo en clase, ¿cierto? El aeropuerto, en el fondo. Para un pasajero en particular, ¿cierto? Si pasa por facturación, hay dos etapas secuenciales y el otro pasa solamente por una, pero la segunda más encima, ¿cierto? Es una etapa que está libre capacidad. Y lo que ustedes tienen en la tarea, ¿cierto? Son etapas secuenciales que se influyen mutuamente, obviamente, porque empiezan a afectarse, ¿cierto? En términos de operación, dado que lo que hace una, ¿cierto? Si se le acumula o no gente y cualquier cosa, digamos, como reaccione a una determinada etapa, obviamente va a influir en el resto. Entonces, vamos a hacer un pequeño sistemita que sea secuencial, que son las tres etapas, no más, tres, cuatro, no más que eso, ¿cierto? Para precisamente estudiar esa clase de cosas, por los detalles, por ejemplo, en los que se tendrían que fijar. De ahí le doy algunos tips en realidad como bien básicos de cómo hacer por lo menos cálculos iniciales de algunas cosas, ¿cierto? Y después cómo empezar a pensar en ajustar hacia abajo también, ¿cierto? Cómo ir apretando el sistema para que cada vez funcione con lo menos posible y cómo, ¿cierto? Yo puedo hacer distintos tipos de balance. Vamos a partir obviamente también con una forma súper, digamos, holgada, ¿cierto? En algún sentido cuando agreguemos más gente, pero también tenemos que hacer como la forma básica de que sin mucha gente, para ver también cómo se comporta. Entonces, este sistema, y decía, no sé, va a ser bien secuencial. Un create, ¿cierto? Para efectos de que obviamente me va a crear entidades. Ahí, ya, ese create. Y después, ¿cierto? Yo le decía unos dos, tres procesos, o sea, perdón, unos tres, cuatro procesos. Podríamos poner unas tres primeros. Después, pues, quizás si nos da el tiempo jugar con otro más. Y después un dispose, ¿cierto? Vamos a hacer la bifurcación esa que tienen porque en realidad no influye mucho en el comportamiento, pero en general, digamos, vamos a hacer este proceso así bien secuencial. Hay que agregar, obviamente, todos los elementos que vimos, así que igual va a ser aquí un poco un repaso, ¿cierto? Volver a hacer toda esta cosa. Al create le podemos, aquí vamos a agrandarlo un pelito, podemos darle unos 120 a la página, a eso puede ser. Ahí sí. Ya. Al create, ¿cierto? Digámosles entrada. Que se llamen clientes. Y lo vamos a dejar con un programa, ¿de acuerdo? Que vamos a llamar tasa de arribo también, por decir algo. Y después obviamente lo vamos a ir a completar. O hecho, podremos hacer ahora. Si en realidad, para que replique, ¿cierto? Un comportamiento similar al que tiene un poco en la tarea, ¿cierto? Que haya unas primeras horas con más intensidad, después más baja y cosas por el estilo. Vamos a decirle, ok, vamos a ir, ¿cierto? Los programas, que es donde aparece mi tasa de arribo, que es de tipo de arribo, ¿cierto? El programa, lo vamos a hacer en horas, de ahí, ¿cierto? Dependiendo cómo se comporte, podemos quizás cambiarlo un poquito. Y pensemos en alguna situación similar, por ejemplo, que sean 6 horas de funcionamiento igual que el otro, pero, ¿cierto? Teniendo también una hora sin atención, o sea, o por lo menos sin recepción de gente. Entonces, como esta, ¿cierto? Es la tabla de las tasas de arribo, ¿cierto? En la última hora, bueno, todas las duraciones aquí van a ser una hora, ¿ya? Aunque repliquemos en el fondo la tasa de arribo, esto puede ser un ejercicio sano de repente. En este caso, pues tengo 5. Vamos a hacer la sexta, también una. Y no sé si ustedes, por ejemplo, simulan 6 horas y los cambios los pueden hacer por hora, que igual estas tablas las hagan de a una hora,
aunque por ejemplo pues, en los dos primeros valores ustedes replicaran la misma tasa de llegada, resulta que el tenerlos separados, digamos, a veces es más fácil controlar o de repente más fácil detectar errores, digamos, a que si los tienen ciertos juntos se pueden. Después cuando tienen cosas juntas, duraciones juntas y después quieren separarlas y cosas por el estilo, ahí de repente uno se enreda y eso a lo mejor ahí podría influir, ¿cierto?, en el resultado. Digamos, por ejemplo, que aquí van a llegar unos 100 la primera hora. La segunda hora, no sé si soltar mucho, pueden ser otros 100. Y vamos a ver cómo se portan. Después que baje, ¿cierto?, a unos 70 y finalmente, no sé, 53. Y esa será la tasa de llegada. Y al final, ¿cierto?, la última hora le decimos que no genere más gente, simplemente, ¿cierto?, que va a seguir funcionando el sistema. Entonces esa es una tabla, ¿cierto?, de arribos. Bastante intensa al principio, ¿cierto? Y después va a ir aflojando. Vamos a tratar de hacer, ¿cierto?, algo parecido, ¿cierto?, lo que se pide en la tarea de tratar de sacar el máximo cantidad de gente posible, pero también por el otro lado, ¿cierto?, ver cuánto necesito para sacarlos a todos. ¿Ya? Proceso 1, bueno, podemos esto llamarlo etapa 1. Lo vamos a hacer con un sysdelay release para que nombremos un recurso que se llama también operario 1, ya que estén separados, ¿cierto?, por cada etapa que tenga su operario 1, 2 y 3. Y también las etapas se llaman etapa 1, 2 y 3. Que en tiempo podemos, a ver, dejémoslas en triangular. Y esta primera etapa, por ejemplo, que se demore entre 4, 6 y 7, ¿ya? Que ese, por ejemplo, sea la tasa de atención. Ok, ¿ya? Esa va a ser la primera etapa. Etapa 2. También un sysdelay release con un recurso que se llama operario 2. Una triangular en minutos, pasa que la otra quedó en horas, voy a tener que ir a mirarla. Que esta sea un poco más ágil, 3, puede ser 4 y 6, por decir algo. ¿De acuerdo? Veamos esta, está en horas, ¿ves? No hubiera salido nunca la gente de aquí, minutos. Y aquí también escribí mal etapa. Ahí sí. Y por último, ¿cierto? Una etapa 3 que tiene un recurso que se llama operario 3. También una triangular en minutos. Y aquí podemos volver a hacerle un pelito más pesada, quizás 6 y 8. Profe, Dime. ¿sabe que yo le coloqué a todos los procesos operario 1? ¿Ya? ¿Afectará en algo eso? ¿O el no? Sí, por supuesto que afecta, porque en el fondo tú les estás diciendo a todo el sistema que tú tienes un único recurso, ¿ya? Y eso cuando, por ejemplo, si en una parte, no sé, pues hay cola y en otra parte un tipo se libera, el sistema lo va a mover a ese otro proceso automáticamente. Y eso por el enunciado precisamente lo que no se puede hacer, pues tú puedes rotar por horas, ¿cierto? Porque si no, lo que haría el sistema es andar y más encima considerar que automáticamente pueden aparecer en otra parte, pero constantemente te estaría moviendo gente de un puesto a otro de cuando a donde está ya la gente pidiendo atención simplemente. Hay que darle Ah, por eso. a cada estación un nombre propio del recurso y tú externamente controlar, digamos, el total de las personas. Que eso aquí también lo vamos a ver, por ejemplo, cómo lo podemos ver. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Va, ok. Y el dispose, ¿cierto? Es nuestra salida simplemente. De ahí vamos a ver, obviamente, los recursos por el momento, ¿cierto? Nosotros nos creó simplemente operario 1, 2 y 3 con capacidad fija y 1 cada uno. Todos los relojitos sabidos y por haber, vamos a ver
reloj digital de 24 horas transparente, que se llama simplemente reloj, para ver cómo vamos con el tiempo. No vamos a simular aquí durante 24 horas, vamos a simular 6. Así que acá, ¿cierto? También el setup, el largo de la réplica aquí son 6 horas solamente. ¿De acuerdo? Y yo quiero visualizar dos cosas pues, simultáneamente. El largo de las colas, porque el largo de las colas, ¿cierto? Me da esa idea en el fondo de cómo las cosas van fluyendo, ¿cierto? De si se me están acumulando, si están realmente saliendo. Y ahí, ¿cierto? La teoría que vamos, entre comillas, teorías que vamos a ver, nos sirve un poco, ¿cierto? Como para anticipar el comportamiento, pero también al final depende mucho de la dinámica particular que se termina dando, o sea, y puede perfectamente, ¿cierto? No dar el resultado que yo realmente me esperaría. Entonces, vamos a poner las variables, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y en expresión, construimos una expresión y necesitamos de las colas el número actual en cola. Por ejemplo, de la etapa 1, su cola, ¿cierto? Es eso, nr etapa 1.qk. Formato, 3 cifras vamos a ponerle porque, ¿cierto? Podría llegar hasta 150 el sistema, entonces en el fondo dejemos el espacio para que supere las 100. Y aquí, ¿cierto? Le podemos poner cola etapa 1, ¿ya? Que se llame así. Ok. Aquí vamos a poner ese indicador arriba. Esto también, ¿cierto? Yo les mencioné en algún momento que se podía hacer, pero no vimos exactamente cómo hacerlo. Una de estas cosas, cuando las pincha, las puede copiar y pegar, ¿ya? Obviamente las copio igual, estoy copiando exactamente el mismo elemento, pero aquí yo lo podría editar. Y de hecho, como yo a todas las cosas les di los mismos nombres, ¿cierto? Pero le puse un número distinto, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿cierto? Entonces, con cambiarle el número me basta y, ¿cierto? Voy a tener ahí los otros contadores más rápidos e ir a hacer todo el proceso. Pero para eso, ¿cierto? Necesito el nombre exacto, que ese es no diría problema de arena, pero es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque una S de más por ahí, cualquier carácter de más o de menos, ¿cierto? Para arena pasan a ser nombres distintos, lo que sea, un proceso, una entidad, un recurso, ¿cierto? Y obviamente de ahí en adelante el resultado puede ser cualquier tontera menos lo que ustedes quieran, simplemente porque tienen, de repente, no sé, pues pueden haber dos recursos diferentes que ustedes están llamando, ¿cierto? Eh, porque ustedes lo llamaron con una S, de más o de menos, entonces, y eso siempre, ¿cierto? Pasa un poco escondido en el fondo del sistema. La otra cosa que queremos ver es aquí la construcción de las expresiones en los recursos, en el uso de recursos, el número programado, porque ese es cierto el que nos dice cuánta gente está trabajando en un servidor en particular, ¿cierto? Vamos a decir, ok, podemos dejarlo igual con 3 cifras porque se ve más o menos el mismo tamaño, aquí claramente no nos vamos a ocupar mucho más, pues pueden ser 2, ¿cierto? El resto lo vamos a dejar igual, pero y vamos a decir que esto se llama operarios etapa 1. Esa es la etiqueta nomás, así que obviamente yo puedo decir cualquier cosa. Y acá arriba está el operarios etapa 1. Aquí voy a poner los de la 2. Y aquí los de la 3, corrigiendo obviamente los contadores. Este 1 tiene que ser 2. Ok. Y este 1 tiene que ser 3. Ya. Ok. Y algo más. Vamos a hacer un cuarto contador que le vamos a decir total. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto? Fíjense, yo también creo que se los mencioné en un momento. Acá abajo, en realidad, yo puedo escribir cualquier expresión. O sea, que en realidad si ustedes hacen ahí una expresión matemática X, que obviamente se puede basar en las mismas variables, ustedes pueden agregarle distintas cosas y qué sé yo.
Pero en el fondo lo que hagan, ¿cierto? En el fondo la expresión que sea la que pongan aquí, el display, digamos, este contador les va a reflejar eso. Y pueden, en ese sentido, hacer, por ejemplo, algo tan simple como la suma de los operarios o de los operarios programados en las tres, digamos, las tres máquinas, ¿cierto? Los tres recursos que yo tengo y ese total para ver, ¿cierto?, cuánto tengo en general en el sistema. Para que, por ejemplo, en el caso que tienen ustedes, ¿cierto?, de tener que, digamos, disponer, ¿cierto?, de una cierta cantidad fija de personas y no poder pasarse de ahí, para visualizar que eso efectivamente está bien programado, lo pueden hacer de esta manera. ¿Qué les iba a decir? Que, que, no, pero eso de ahí obviamente las otras cosas ya las vamos a ir viendo más en el funcionamiento. Y, ok, y ya, y total. Si lo pinchan ahí abajo les muestra la expresión, pero obviamente viéndolo de esa manera no se aprecia nada cierto particular. Y ahora ya lo podemos hacer correr por lo menos con uno en cada estación. Lógicamente que esto se va a acumular bastante, pero por lo menos cierto para ver qué comportamiento tiene. ¿Dudas? No, profe. Profesor. Bueno, Profesor, lo único a mí donde me queda un poco de duda y es ujú. en ROM, en el setup, ¿Ya? porque ahí ¿De qué? muestra como que replication, length Sí, sí. y hours per day. Ya, Eso, claro, no, el replication length es el largo de la réplica, o sea, el tiempo que tú necesitas hacer la simulación, ¿ya? Ese es el que controlas. El otro, el horas por día, en realidad se usa para otra cosa. Es que hay simulaciones, ¿cierto? Que en realidad literalmente duran varios días. Por ejemplo, quieres simular un mes, 2 meses, 3 meses de comportamiento. Y hay de repente ciclos productivos que obviamente dependen de eso. Entonces, por eso tú defines un día, cuánto dura un día, porque también hay procesos que son más cortos, pues hay procesos, por ejemplo, industriales, no sé, porque te pueden durar 18 horas y cada 18 horas se repite todo el ciclo. Entonces, tu día, entre comillas, para efectos de las simulaciones de 18 horas y todas tus tablas, por ejemplo, tú las haces para 18 horas porque tú sabes que cuando se acabe ese ciclo de 18 horas va a empezar otro ciclo de 18 horas de nuevo. Entonces, para eso es ese indicador, el largo del día. ok, profe, ese era. Entonces para la tarea sería un 6. Acá arriba en el replication length, sí, 6. Y el de abajo se lo dejan Y en igual, si eso el... no, en el caso Ya. no es necesario cambiarlo. Ok, aceptar. Y vayamos viendo. No cambiamos la figura, si lo senta con reportes, que es la por defecto, pero aquí nos da un poco lo mismo eso. Recién pasó uno, se dan cuenta de esta esto va a acumularse y van 11 minutos. Esto probablemente, ¿cierto? No tiene muy buen futuro. Fíjense que acá arriba le hice el 1 por cada etapa, un operario programado por cada etapa, ¿cierto? En la primera corrida y le di el total de 3, que obviamente es simplemente la suma de los otros 3. Esto claramente va a explotar bastante luego, ¿cierto? Como antes de la hora y media o hora y media con suerte, va a colapsar. Yo creo que va a sobrevivir la hora y media, pero no mucho más. Dora, Dora, Dora. Y ahí está, ya. ¿A qué hora pasó? 1 hora 50. Ya entraron 163, han salido 16. Y aquí, bueno, me revisé que hay 150 en el sistema en general. Obviamente eso puede estar en cola o trasladándose en distintas situaciones. Ya. ¿Cómo, primera cosa, cómo yo puedo hacer, cierto, de esto un cálculo para saber que, por ejemplo, cuántos operarios necesito para que esto fluya realmente, digamos, en todo el tiempo? Igual, ¿cierto? Yo tengo 1 hora libre al final, como para que obviamente el sistema se desocupe, pero después de todo, ¿cierto? Igual necesito
que en general no haya mucha acumulación, o sea, para que al final del sistema, ¿cierto?, la gente salga como oportunamente. Una forma que yo puedo calcular, es una primera estimación de eso, porque obviamente pues vienen miles de ajustes que yo podría hacer, es con los mismos tiempos, ¿ya? Con los mismos tiempos de las distribuciones, ¿cierto? Esto es como calcular las horas, las HH de un proyecto, ¿cierto? Cuando te dicen un proyecto tiene 2000 HH, ¿qué te dicen? O sea, que no sé, porque es que si lo hace una persona tiene que trabajar 2000 horas, pero si lo hacen 10 personas, cada uno tiene que trabajar aprox 200 y cosas así, por cierto, en el fondo tú das un número en horas que obviamente se reparten en distintas personas, lógicamente, pero sumando toda esa cantidad de horas, obviamente tú llegas a esa estimación, que al final la cantidad de trabajo dedicado va a ser eso. Aquí se puede hacer algo súper similar y obviamente eso también es a la luz de los programas que tenemos de entrada. Por ejemplo, 2 primeras horas tenemos 100 clientes por hora aprox. Si yo tengo estos tiempos de servicio, ¿cuántos, digamos, minutos esos 100 clientes me van a demandar en una hora para atenderlos a todos? ¿Se entiende la pregunta o no? Piénselo así como HH, en total, ¿cierto? No por las personas que están trabajando, sino 100 clientes van a pasar y cada uno va a demorarse esos 10 tiempos. horas. Entonces, ¿cuántos minutos me pueden consumir? 10 horas. Como 14 10 ¿Ya? por minutos. 6. ¿Cierto? Si considero el valor, el más probable serían en fondo 600 minutos, 10 horas, Sí. o me voy a mover entre 400 y 700 minutos, ¿cierto? Por ahí va la cosa, entre medio de los dos. Claro, una opción es que lo hagamos, ¿cierto? Con la media, o sea, el valor más probable, o que nos vayamos a los extremos para ver también cómo se comporta y apretar un poco más el sistema. Podemos probar primero con las medias, ¿ya? 600 minutos, ok, ese es el total de minutos demandados por la cantidad de clientes que va a pasar. Esa es una cosa. Y cada persona que atiende, cada uno de estos operarios uno, ¿cierto? En el fondo me aporta con 60 minutos. Entonces, ¿cuánta gente necesito ahí? ¿Cuántos operarios para que tener 600 minutos disponibles? 6 necesitaría. ¿Por qué? O 10. No, 10. 10, ¿cierto? Porque 10. cada uno aporta con 60 minutos. Entonces, con 10 operarios tengo los 600 minutos que los 100 clientes me van a demandar en una hora. Lo mismo puedo hacer para la etapa 2. 40, ¿cierto? Serían 400 minutos, ¿cierto? En total, eh, para que pasen los 100 clientes y esos 400 minutos, ¿cierto? De nuevo, pensando en 60 por persona. Aquí, ¿cierto? Esto no me cuadra. También tendrían que ser 7 para que 7. se pase un poco o 6 para que esté un poco corto, ¿cierto? Para los dos lados podría verlo. 7, digamos, para que sobre, a ver, porque después obviamente igual vamos a ir estrechando el sistema. Y que no tengo 6, ¿cierto? Como media en la etapa 3. Nuevamente tenía 6, así que ahí vuelven a ser 10 personas. Ya. Ahora, esas capacidades están, ¿cierto?, siendo calculadas en base al máximo, a las 2 primeras horas. Después esa cantidad de gente va a estar absolutamente de sobra. Y obviamente ahí es donde uno empieza a hacer los distintos cálculos para que esto obviamente se comporte, digamos, de una manera general, más medianamente decente al final, ¿cierto? Si lo que yo quiero, por ejemplo, sacar toda la gente, esa es una historia, o sacar el máximo de gente, ¿cierto? Yo sé que eso implica quizás que la gente no va a andar realmente muy rápido, pero si el objetivo es sacarlo, ¿cierto? Y no la rapidez, como que bueno, ok, de repente uno la acepta. Es como el caso, ¿cierto?, de la licencia a conducir, o sea, si uno va, como que ya da la mañana por perdida, así, igual con salir con la licencia uno está feliz, pero no va, ¿cierto?, con mucha esperanza de que la cuestión vaya a andar rápido, siendo un trámite municipal, puede andar rápido, por supuesto, muchas veces lo hace, pero también podría eventualmente ser súper lento. Veamos cómo anda en estas condiciones. 27 personas tenemos, igual es harto. ¿Sí? No se arma cola ni por si acaso, o sea, está súper fluido.
Y esto claramente hasta en las dos primeras horas de simulación, va a ser así. Y después, lógicamente, va a ser mucho más light porque en el fondo también baja la gente. Bien, así, aleatoriamente, por simplemente la creación aleatoria de valores, se puede generar en algunos momentos unas pequeñas colas, ¿cierto? Pero no es gran cosa. Y ahora probablemente, ¿cierto? Ahora se va a empezar a desocupar lo que ya puede haber, porque en el fondo, al llegar a las 2 horas, me baja la tasa. Bien, pasan de largo prácticamente ahora en la etapa 1. La 2 está ahí deshaciéndose y ya de aquí en adelante probablemente jamás. O sea, es súper difícil que veamos un número en general en alguna cola. Son solamente casualidades estadísticas que pasan en el fondo. Profe, lo que sale arriba es que siempre están los 27 operadores trabajando. Sí, en este caso están fijos, por eso precisamente es lo que tenemos que ahora ir ahí a modificar un poco. Ya. Veamos los resultados así por tener una idea, que obviamente esta es la situación más holgada y de ahí es que en adelante tenemos que ir viendo cierto comportamiento. Tiempo total, 33 minutos se demoró alguien en atravesar y en promedio 20. ¿Por qué creen que es tan alto si en realidad el sistema no se veía tan libre? O sea, tan ocupado en realidad. ¿Cómo pueden saber cuándo ese tiempo es bueno o no? Habría que compararlo con el mínimo por estación, por etapa. ¿Cierto? Ese ¿Cuánto en se realidad es el demora? punto. Porque no es, por ejemplo, no llegaría a decir que el número es bueno o malo. Depende en realidad de los tiempos de las estaciones. Y de hecho, en realidad puede incluso considerar la media, porque o sea, obviamente los mínimos va a ser la cota inferior, ¿ya? No informa que sea menos que ese número. La media probablemente te va a dar un valor un poco más realista y obviamente lo máximo te da también la otra cota, que en el fondo es que como cualquier tiempo sobre eso necesariamente va a ser como cola. Entonces, igual, bueno, nos acordamos un par de valores, ¿cierto? Teníamos dos que eran 6, ¿cierto? Por eso pusimos 10 operarios y el otro Cuatro. era 4, ¿ya? Entonces, teníamos 12 minutos en eso, más los otros son los 16 minutos. Y sobre los 16 minutos, aquí ya podemos pensar que un poco de cola, ¿cierto? Entonces 20 no es realmente tan malo. Eso quiere decir que, no, como he dicho acá abajo, arriba está también el número, ¿cierto? Que 4 minutos y tanto en promedio esperaban. Y el que más esperó 16 minutos. Que probablemente, ¿cierto? Sí se producía eso al principio, ¿cierto? Cuando estábamos con los 100 por hora, ¿cierto? En esas dos primeras horas y sobre todo probablemente eso se produjo en la primera etapa. La etapa 1, 2, 3, fíjense, la 1 tiende a tener un poco más de espera y también más gente esperando, ¿cierto? Es un poco normal eso porque es la que recibe en fondo como el shock de los clientes y muchas veces pasa esto, lo que se observa aquí, que a pesar de que todas las etapas están como calculadas de la misma manera, ¿cierto? Y resulta que en ese sentido como que todo debería fluir en el fondo. Siempre como que la primera etapa que está ahí como que va a amortiguar en el fondo el comportamiento, ¿cierto? Y las demás, de hecho, ustedes podrían quitarle gente y no van a sufrir tanto, porque en realidad, ¿cierto? Esa primera etapa es la que se está llevando como digamos, la carga, ¿cierto? Y hace que el resto, digamos, fluya un poco más tranquilo. Y no tiene que ver y para, digamos, los dos lugares, o sea, ustedes ocuparon la misma forma de cálculo, ¿cierto? Así que no depende de eso. Tiempos están bastante libres, ¿cierto? 55, 59, 57.
¿Por qué pasa eso? Porque también, ¿cierto? Yo tengo 2 horas realmente, ¿cierto? De trabajo intenso. Y después de esas 2 horas, ¿cierto? Lo que pasa en realidad es que se empiezan también ellos a tener más tiempo libre. Entonces, ¿cierto? Dentro de todo, están un poquito liberados, ¿cierto? Del trabajo, casi la mitad de la mañana en el fondo. Entonces, por eso es como natural que existen esos números. Ya, Profe, dime. ahí en los datos donde estaba whole width, Mm, decía, ¿Ya? Sí, dos decían como, o sea, uno decía insuficiente el del medio, sí. y los otros decían correctos, parece. Ya, sí, sí, no, es que en realidad depende de la cantidad de datos. Creo que eso no siempre lo puede calcular. Eh, es como, ¿ustedes han visto estos diagramas de cajas y bigotes? ¿Los ubican? Sí, profesor. ¿Me suenan? Ya. Que obviamente eso es por cuartiles, ¿cierto? Lo que representan en el fondo son cuartiles. Creo que ese indicador que sale ahí precisamente se refiere a eso, como que hace una separación similar, no, no cuartiles, pero hace como un estudio estadístico en el fondo del comportamiento de los datos, pero no me acuerdo exactamente qué es lo que medía. Por ahí podría buscar en la documentación exactamente qué era lo que medía, pero era algo de esa naturaleza. Era en términos de la dispersión de los datos, lo que te decía. Y si sale insuficiente, es en realidad porque no tenía suficiente datos para hacer el cálculo, pero no es que en realidad sea insuficiente en funcionamiento, no tiene nada que ver con eso. Ya. Este otro, digamos, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Varias cosas, ¿cierto? De partida es demasiada gente. Entonces, primera cosa que podemos buscar, ¿cierto? Es un punto de reducir la cantidad de gente. Primero, sin que el sistema me colapse, ¿ya? Eso es como la primera función. Lógicamente que se me va a acumular más personas, eso de todos modos va a pasar, pero, ¿cierto? Para la capacidad que estoy teniendo, en el fondo, esa gente que llega a primera hora, quizás lo estoy atendiendo demasiado fluidamente y después me sobran muchos recursos. Entonces yo podría intentar ahí, ¿cierto? Bajar en el fondo un poco estos números para que, ok, intencionalmente quizás acumular un poco de gente, pero que, ¿cierto? De todos modos termine saliendo durante el día. ¿Cuánto apostarían ustedes, por ejemplo, que se puede hacer algo así? ¿Y cómo lo calcularían? ¿Cómo saber cuánta gente quitarle? Podríamos establecer como un máximo de tiempo que queremos que espere la gente. También, sí, puede ser una forma, pero ¿cómo que llegarías ahí al cálculo de la gente? Por ejemplo, si el trámite duraba 16 minutos, Ujú. fuera el doble, 30 minutos. Y ¿Ya? si dividimos los 600, eran en 10 horas. Ah, ¿cómo hemos llegado a las 10 personas? Porque eran 600 minutos. Sí, porque era por el tiempo de proceso, claro. Paso. ¿No? Ya. Mira, una forma que podemos ver cómo se comporta para no irnos tan al extremo, en realidad va a ser el cálculo también de los operarios, pero en los tiempos mínimos. Por ejemplo, ¿cierto? En la primera etapa pensando en los 4 minutos, ¿cierto? Obviamente eso lo va a apretar, por supuesto, se te va a generar cola suponiendo, ¿cierto? Que todos se van a demorar el mínimo, pero digamos, hay que ver, ¿cierto? Cuánto fluye realmente, cuánto alcanza a fluir, ¿cierto? Bajo esa política. Si son 400, ahí, ¿cierto? Donde nosotros teníamos, en el otro caso, eran 7 que habíamos puesto en la etapa 2, ¿se acuerdan? Bajemos de 10 a 7. En la etapa 2, el mínimo es 300 minutos, ¿cierto? A 60 cada uno, ahí, ¿cierto? Tengo 5 personas, necesito.
Y en el otro caso, el último, el mínimo es 4, 400 minutos. Ahí de nuevo podría poner 7. Ya. Originalmente, ¿cuánto teníamos? ¿27? Sí, era porque eran 10, 17. Vamos a ver cómo se porta con este caso. El tema es, si es que llegamos, lógicamente, a tener problemas con las 150 entidades. Eso es como la primera misión en el fondo. Si no tenemos problemas con las 150 entidades, podemos ahí seguirlo estresando un poquito. Fíjense, aquí se pasa lo que mencionaba delante. La primera etapa, por tener poca capacidad, se está llevando la cola en el fondo, ¿cierto? Y eso hace que las otras en realidad fluyan más libremente y por eso también, ¿cierto? Las estadísticas de la 2 y la 3 eran mejores. En estas condiciones, incluso ustedes le podrían sacar gente de las 5 y las 7 sin empeorar, digamos, o sea, empeorar quizás, claro, tanto el comportamiento del sistema, porque en el fondo, ¿cierto? Ellos igual están un poco más relajados, entre comillas, por estarse llevando el trabajo, el peso se lo está llevando la etapa uno, está actuando como un freno. De hecho, pues, cuando empecemos a hacer programas, también podemos variarlo y llevar a esta gente, por ejemplo, de la etapa 2 y la 3 a la etapa uno para que sirva ahí al principio y, ¿cierto? Vayamos moviendo a través del día la gente hacia adelante, pensando en que esta gente ya pasó la mañana aquí, en el fondo, ¿cierto? Fíjense que esto es como un consultorio. Vas hora y media. No, no pinta mal, porque en realidad, ¿cierto? Tengo 40 personas en la primera etapa. No es, digamos, o sea, en la cola de la primera etapa, ¿cierto? No sé, a esta altura ya son casi 200 los que ha creado, ¿cierto? Está bastante cerca. Fíjense, de hecho, ha creado va como en 180 y han salido también como 110. Entonces también en el sistema realmente no hay tanta gente. Y 19, bajamos harto, ¿cierto? 8 personas bajamos de una vez. Ahora, por supuesto, aquí los tiempos van a ser harto más malos. Aquí, ¿cierto? Debería en algún momento empezar a decrecer la cola de la etapa uno para pasar, ¿cierto? A verse más cola en la 2 y la 3 en la medida que esa gente vaya realmente fluyendo. Fíjense, etapa 3 es todavía en esta, por lo menos en este rango, y en general casi todo el día. Ha estado bastante libre, ¿cierto? 7 personas para sí, para el comportamiento que ahora tiene el sistema. No es realmente mucho aporte ahí. Y aquí a esta altura, ¿cierto? Se ve que está soltando esta cola, pero la segunda, en el fondo, está bastante entre manteniéndose, se está básicamente manteniéndose, pero la 3 todavía, ¿cierto? Sigue estando demasiado relajada. 4 horas, 30, 70. Hay como unas 60 personas en el sistema en ese momento. Cuando ya igual pasaron, ¿cierto? Unas par de horas desde la hora peak, pero en el fondo después igual tenían, ¿cierto? Una tasa creo que de 70 pusimos, que igual la tercera hora no es despreciable en ningún caso. Ya, fíjense, ahora 0 en la cola de etapa uno y tengo 7 personas atendiendo. No se justifica mucho, ¿cierto? La 3 todavía está relajada y la 2 es la que está complicada. No, entre comillas, ¿cierto? Tampoco es que esté tan complicada. Ya. Y pum, paró porque salieron todas las personas, ¿cierto? Alcanzaron a salir todas las personas
con bastante menos gente que el otro caso. Veamos qué tanto empeoraron los tiempos. Tiempo de espera hasta 1 hora, y la persona que más se demoró 80 minutos. Y de los 20 minutos que teníamos ahí, ¿cierto? Subimos a 51 minutos. Claramente, ¿cierto? La diferencia es que ahora sí tienen que hacer más cola. También los tiempos, obviamente, se fijan, aquí pasa lo que se observa en el caso, que la cola 3 en realidad está súper relajada. Para esa cantidad de gente que tiene, en realidad, al final no se produce porque, cierto, las etapas anteriores no están realmente fluyendo con mucha naturalidad. Entonces no estoy realmente en la etapa 3 recibiendo a esos 100 por hora que se suponen que llegaban, porque las otras dos etapas están actuando ahí un poco como tapón, ¿cierto? En el fondo, y llegan menos, me llega una tasa, digamos, un ritmo menor en el fondo. Y bueno, lejos, ¿cierto? La primera cola es la que llegó a ser más larga en algún momento. Eso son los números que hay que cuidar, ¿cierto? Para que no se nos pase en el fondo los 150 entidades. Tiempos. ¿Se acuerdan cuáles eran los anteriores? Eran como puros 55, 56, era por ahí. Ya nos saltamos casi el 80%, ¿cierto? Casi un 80, 86, 83 prácticamente por ciento de uso. A pesar, ¿cierto? En el operario 3, ¿cierto? De que se veía poca gente, de todos modos, ¿cierto? No tiene tan mal uso, así que esto ya ha mejorado. Qué raro Eh, ahí, profe, porque pero es que ya, es que tienes menos, o sea, la gente en el fondo la está ocupando más tiempo. Y en la etapa 3, ¿cierto? Lo que nosotros veíamos es que no se formaba cola, que es una cosa, ¿ya? Pero que no se forme cola no quiere decir, digamos, que la gente no esté ocupada. De hecho, abajo en el indicador de la cantidad de gente en el servidor, ahí siempre había gente, decía, viendo unas 4 o 5 personas en el fondo, pero no, tú no las veías porque no había cola. Así que en realidad sí estaban ocupados, solo que no alcanzaba a producirse acumulaciones. Ya, ¿qué se puede hacer? Esto todavía, ¿cierto? Podríamos lograr quizás lo mismo, incluso bajando, por ejemplo, operarios en esta etapa. No sé si, por ejemplo, uno o menos va a funcionar. Podemos probar y lo podemos correr más rápido, ¿cierto? Para ver si efectivamente se funciona bien. Ahora fijémonos en ese numerito, ¿cierto? Que probablemente ahora, ¿cierto? Claro, ahora sí crece. En algún momento crece, cosa que antes no hacía. Vamos a ver si nos le quitamos demasiada gente para que me provoque ciertos problemas de... Yo creo que sí va a colapsar esto. Es muy poca gente. Está muy al borde. No, parece que sobrevivió. Pero no alcanza a sacar toda la gente. Se le acumula, pero no alcanza a sacar la gente. No seamos tan malos y pongamos uno más. Ahora ya está, pasaron los 100 de llegada. Pasó la tercera hora también, que también era gruesa, pero ahora vamos a... Y los salgo a todos. Veamos estadística. Salieron todos. Tiempos. 55 minutos esperando, 71 en general a través del sistema, hasta 107 minutos en el fondo. En cola hasta hora y media hubieron personas. Fíjense, la etapa 3, ahora sí tiene cola. Ahora sí hay gente esperando, obviamente se generó efectivamente una cola importante en algún momento, pero están un poco más equilibradas en comportamiento las colas, ¿cierto? En el fondo. Y utilización, mire, el tercero, 96% del tiempo ocupado. 83, 78, ¿cierto? Así que obviamente redujimos, o no más, si estamos hablando de, ¿cierto? De que esa cantidad de personas que ahora atienden ni siquiera
obedece, ¿cierto?, a la tasa de llegada, ¿cierto?, en relación al tiempo de atención. Pero dado el momento en que llegan por todo lo que pasa antes, en el fondo ahí no se aprecia, ¿cierto?, tanto problema. Ya. Ahora estábamos con 18 operarios fijos, que de todos modos, ¿cierto?, en este caso, siguen saliendo todas las personas, teniendo, ¿cierto?, la cantidad de personas fijas. Ahora, el desafío podría ser, por ejemplo, lograr que todos salgan igual, con 15 personas, 3 menos, pero con la posibilidad de cambiarlos de lugar, ¿ya? Y eso, cierto es, necesitamos en el fondo que estos recursos pasen a ser todos basados en un programa y les damos, cierto, a esos programas un determinado nombre, que podemos nombrarlo operarios etapa 1, ya que así se llaman las distintas programas. Y etapa 2, operario etapa 3. Y no me acuerdo cuánta gente había. ¿Se acuerdan ustedes? Eran 18 en total. El último tenía 6. 7, 5 y Era 6. 7, 5 y 6. Ya. Gracias por acordarse. 7, 5 y 6. Vamos a los programas. ¿Cierto? Ahora tengo los 3, digamos, programas ahí. Ahora son de capacidad. Cambiémoslos por hora en un principio, ¿cierto? Igual aquí podríamos a la larga, ¿cierto? Después de probar harto rato, hacerlos en periodos un poquito más cortos, ¿cierto? Pero por el momento probemos horas. Y ingresemos aquí, podemos hacer lo mismo que en delante, ¿cierto? Hacer quizás una tabla de las 6 filas inmediatamente. Las duraciones que sean 1 hora cada uno. Y en un principio, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos las mismas cifras que teníamos hasta ahora. 7, 7, 7, 7. Obviamente esto se va a comportar igual. La otra. Era 5, 5, 5, 5, 5, 5. También que dure 1 hora. Y el último, ¿cierto? Que duren 1 hora y este eran 6. Lo tenemos exactamente igual, ¿cierto? Que antes. ¿A quién cambiarían y cuándo? Pensando en que tenemos que quitar una persona, ¿sí? O sea, tenemos que quitar 3 personas, ¿cierto? O sea, de las 7, 5, podrían, por ejemplo, aquí, no sé, haberlo hecho con 6, este con 4 y el otro, ¿cierto? Con 5. Pero pensemos, ¿cierto? Mejor dónde las ponemos esas personas. De hecho, podemos aquí hacer una tablita, podemos irlo probando en Excel en el fondo, ¿cierto? Para que sea más evidente. Entonces tengo desde las horas 1 a las 6, ¿cierto? Las 6 horas de atención. Y tengo etapa 1, 2 y 3. Y aquí, ¿cierto? Voy a sumar cuánta gente tengo en el fondo en las etapas. Lo que tengo que lograr es que, ¿cierto? Aquí la suma hacia el lado, porque esto es por hora, ¿cierto? En el fondo, esta es la primera hora de simulación, la segunda, la tercera y qué sé yo. Hacia el lado esto, ¿cierto? Tiene que sumar en el fondo las 15 personas que yo necesito, ¿cierto? Entonces, si partiendo, por ejemplo, de la suposición esta que hacíamos de quitarle una persona a cada uno, podrían ser 6, ¿cierto? 4 y 5, ¿ya? Supongamos que eso lo replicamos en todos los horarios. Pero ya con el comportamiento que hemos visto, ¿cierto?
Esto ya sabemos que no es del todo, digamos, una buena asignación. ¿Qué es lo primero que podrían probar? ¿Qué les tinca probar? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de distintos momentos en el día. Nosotros vemos que ya la etapa 1, tendiendo hacia la tarde, ¿cierto?, no tiene mucha exigencia, ¿cierto? Ahí la 3 es la que se recarga y por el contrario, la 3 temprano, ¿cierto? No tiene tampoco mucho problema porque hay harta gente en la 2, ¿cierto? En el fondo. Entonces, ¿cómo podríamos aquí distribuir gente? En las primeras horas, profe, apoyar en la etapa 1. ¿Ya? Poner una Moviendo persona gente más de a dónde. Moviendo gente de desde la, dónde. de la etapa 3. ¿Ya? Y después, en las últimas horas de la etapa 1, mover a la etapa 3. Por ejemplo, ¿cierto? Una opción sería, podemos hacer un pequeño cambio, ¿cierto? Primero, de en vez aquí poner 4 personas o menos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Una menos o más? Una menos. Una Podrían menos. ser o 3 quizás en la primera, porque llega realmente muy poca gente, 3 4 y aquí hacer, ¿cierto? Unas 8 y 7 por ejemplo. Un cambio así un poco más sutil, ¿cierto? Y al final, pasar cuántas personas de la 1 a la 3. Yo creo que esa 1 Dos. funciona con harto, sí, va a funcionar en realidad bastante bien con poca gente. Incluso probablemente aquí se le pueda quitar más gente todavía, ¿ya? Hagamos este programa, ¿cierto? Yo no recuerdo, me daba la impresión de que esto podía, fíjate, copiarse, pegarse así En la encima. hora 6, etapa 3, 8, profe. Para la próxima. 8, 7, 6, 6, 4, 4. ¿En cuál? En la etapa 3, en la ¿Ya? sexta hora, ¿Ya? ahí había que poner 8 y en la etapa 1 dejar 3. ¿Ya? Veamos cómo funciona. Las dos las vamos a mantener en 4 todo el día. Yo creo que eso ahí va a haber que darle un ajuste. Ya, fíjense que esto permite copiar encima. Qué bueno. Y esto es ahí. Ya. Y vamos a ver si explota. Ahora, ¿cierto? Hay que aventurarse. Si llegamos obviamente al límite de creación de entidades, hay que buscar ahí qué podemos hacer. Fíjense que la cantidad de gente que pusimos al principio en realidad como que hace que las cosas fluyan súper bien. Tiene hecho la cola más corta al final de la etapa 1 y las otras están bastante equilibradas. Van parejitos la 2 y la 3. Ujú. Y ahora, ¿cierto? Bajó la tasa, llega un poco porque bajó a 70. Y ahora sí baja mucho más, entonces se va a empezar a desocupar la 1 probablemente. La 2 está como peligrosa, está cerca de los límites. Está bien cerca. La 2 A está las 2 complicada. a las, Sí, sí, está muy complicada. a las 2 y media, Pero profe, hay que ponerle ayuda a la 2.
por ejemplo, ¿cierto? Pasar una persona de las 6 a la etapa 2, ¿cierto? Eso podríamos hacer. Ahí. Cancelar, no quiero. Guardémoslo mejor. Hoy día que... ¿Cuánto estamos? 14. 14. 14. Ya. Veámoslo en la tablita, ya que esta fue una primera versión, pero fallaba. Aquí, en esta cuarta hora o en esta quinta hora, por aquí podremos, quizás la tercera es muy pronto, pero en esta, por ejemplo, hacer un 5-5, hacer en esa parte el cambio, ¿ya? A ver si fluye, digamos, la gente un poco más rápida, cosa que no se me acumule en el fondo tanta gente en la etapa 2. Si el problema fue esa cola, estaba muy larga en particular. Pero yo creo Y que igual, o sea, en las primeras horas es innecesario tener 8, podría ser ya, 7 y acá, aportarle uno a la etapa 2, ya, por ejemplo, también 7 y porque que está eso fuera 5, ¿ya? Y Claro, para que juntaría avancen rápido, para está que fluyendo. avancen rápido. Y lo otro que habías dicho tú antes, que era que 3 y aquí, por ejemplo, 8. O podríamos dejar aquí 5 también, claro. no sé, esa última. Quizás a ver si hacemos esta misma réplica ahí, por ejemplo, esa clase de ajuste. Probemos, po. Si aquí hay que ir probando. Y si no funciona, le quitamos a otra persona. Y la última. No, sí, sí, la tomo, parece. Ya. Veamos cómo camina. Y fijarse también, ¿cierto? Si el 15 permanece bien, o sea, porque pudo haber un error aquí, lógicamente, en algún momento. A ver, ojo que aquí hay un detalle de la forma en que se está configurando esto, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que gente antes contaba, que había puesto el mismo tipo operario en todas las etapas, ¿ya? Puede pasar que en un momento dado, por ejemplo, si en este momento en la etapa uno, ¿cierto?, tiene los 7 operarios ocupados y se le acaba el tiempo, ¿cierto?, a la persona, digamos, porque tiene que irse a otra parte a trabajar, ya, igual colapsó. Vamos a ver dónde está la gente. En ese caso, ¿cierto? Por ejemplo, eh, el sistema, al hacerlo de esta manera, abre el cupo en la etapa donde debió haberse ido, porque lo estamos, ¿cierto?, poniendo con otro recurso, con nombre de otro recurso, pero la persona sigue trabajando en donde estaba hasta que deja de atender a alguien. Y ahí, ¿cierto? En ese momento aquí ustedes podrían, por ejemplo, ver 16, pero súper cortito, va a ser muy cortito, son un par de minutos nomás, que es mientras deja de atender a alguien y efectivamente se le corta ahí y, digamos, empieza a atender en el otro lado, pero el sistema, como uno lo modela como recursos distintos en el fondo, asume que son recursos distintos, por lo tanto, y puede en algún momento haber más disponibles. Eh, Eso se puede corregir, pero ahí sí, o sea, evidentemente aquí lo que dices tú eh, uno podría modelar la existencia así de personas concretas, o sea, del operario uno de Juan Pérez, de qué sé yo, y que esa persona se moviera a través de distintas estaciones. Pero eso en realidad implica como bastante más detalles en la simulación, pero se puede hacer así, ya que eso obviamente es como la forma más exacta. En realidad en estas situaciones la distorsión es mínima. Ya, no salieron.
¿qué podemos hacer? Y falló súper temprano. Parece que los 8 sí se necesitaban. O quizás poner, o sacarle uno más Por a eso, la etapa uno y ponerle a la etapa 3 un quinto. Porque igual en las otras Para que estadísticas, salgan, para que salgan, dices tú, para que la sí, gente claro. efectivamente pueda salir. Porque en la otra etapa, a pesar de que teníamos 6 tenía como Ujú. una tasa del 79, 78%. ¿Ya? Entonces tú dices pasar, aquí dejar la etapa uno en 6 y la 3 en 5. ¿En qué Claro, hora? en las primeras En las dos. dos primeras. Y 6 y 6. Y aquí sería 4 y 5, en ese orden. No, pero aquí se me pasó que pasó 6 ahí. De esa manera. Sí, Ya. no, va a colapsar. Es que Vamos a delante, en la hora 2,5 en la etapa ya, 12 se necesitaban más personas. Ahí estaba, se había alargado la fila. ya. Eso noté yo delante. Veamos, pues sí puede ser. Y la otra es esta capacidad. ¿Cierto? Si aquí el, el juego en el fondo es que tú puedes hacer esperar gente en alguna parte, pero lógicamente que también tienes que pensar es que en algún momento esos tienen que fluir, pues tienen que salir de ahí. Vamos a ver, está amontonando gente. Un poquito. La primera etapa como que la primera hora no pasa nada, ¿cierto? Y las otras tampoco. Las dos primeras horas las dejamos iguales, creo. Ujú. Sí, Por lo menos está el efecto, ¿cierto? La etapa 3 está produciéndose, está como unos 15 más abajo en términos de la cola. Y la etapa, digamos, la 4, o sea, la etapa 2 donde hay 4 está fluyendo dentro de todo. Ya pasamos, de hecho, el momento en que colapsó. Tenemos harta gente al principio, sí, ¿eh? La etapa uno está bien complicadita. No pasó, pero pasó más tarde el problema, un poquito más tarde. Ya, ¿qué podemos hacer? cuando hicimos el primero, profe, iban Ujú. parejitos la etapa 2 y la etapa 3, pero en la Ya, hora 2,5 se empezó a ya, disparar en la etapa 2. Entonces, sí. pero ya casi en la etapa 5, o sea, en la hora 2:30 más o menos, ahí hay que agregarle a alguien a la etapa 2. Ujú, ujú. yo en Y la hora debería 3 ser, debería le saqué. Aquí, salir de la etapa 1 esa persona. acá en la No, tercera hora. Claro. no, al Tercera, revés. Debería sacar uno de la etapa 2 y aumentarlo en la etapa uno. aquí No, 7. Esta cola igual, o sea, esta cola no era, ¿cierto? Gran cosa. Pero aquí, por ejemplo, una cosa que uno podría a veces ir pensando de esa manera el sistema es como, por ejemplo, hacer que una etapa fluya harto para que se acumule en la siguiente y después yo paso, digamos, a que fluyan ahí y después lo hago fluir más adelante. O sea, hacer como un seguimiento en el fondo de los 100 entre comillas. Por ejemplo, por decir algo. Si bajo aquí a 4, ¿ya? Y a esa persona se le agrego ahí. Y esto lo bajo a 4 y a esta persona le agrego ahí, ¿cierto? Y en con 8 esto fluye súper bien, ¿se acuerdan? sí. Entonces, después, aquí, ¿cierto? Pongo 5, esa persona se la puedo sacar acá quizás, y a esta persona le puedo sacar, no sé si 6 será bueno, 5 4 ya. Aquí podemos sacar otro y ponérselo aquí para que fluya, ¿cierto?
Y este quinto podemos dejarlo, pues, estamos bastante tarde, sí, puede ser ahí. Y después ya podemos Pero hacerlo de esa en manera. el 3 profe, En el fondo, va a tener problemas, yo creo. ¿sí? Sí, Ya, porque pero por en ejemplo, el disminuyó la etapa 3. aquí, ya, pero por eso, pero por ejemplo, esto piensa que estas 200 personas que llegan aquí pasen rápido la etapa uno. Después me preocupo que pasen la 2 y después me preocupo que pasen la 3. En el fondo, de esa manera, ¿ya? No digo que funcione, pero una forma, ¿cierto?, de irlo viendo es que pensarlo en bloque. O sea, cómo yo hago que el bloque de gente se mueva, o por lo menos una buena parte de ellos se muevan, ¿cierto?, hacia adelante. Ah, la lecera, estoy confundido con los iconos. Ya, ahí. El último, esta cosa. Veamos qué pasa, pues capaz que explote antes, ¿sí? No tiene por qué funcionar necesariamente. Veamos cómo se porta. Puede que en general 15 jamás resulte, ¿sí? También puede ser parte de las posibilidades. Fíjense que en esta primera hora, de esos 4 que están al final, ni siquiera son tan necesarios. Esos 4 podrían perfectamente estar apoyando la etapa 2 para que esa gente ni siquiera se acumule ahí. Y en la segunda hora puede ser más necesario tener 4, fíjense, en la etapa 3. Por lo menos las colas están un poco más parejas dentro de todo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sobrevive o no? Está al límite. Sí, está muy cerca. Se está acumulando mucha gente en la 3. Ahí le faltaba una, profe. Ya. Pero, ¿a qué hora pasó? A las 3. Esos 6 de aquí quizás podrían pasar a la 3, por ejemplo, ¿cierto? Para que fluyeran un poco más, salieran antes. De hecho, a ver, aquí al principio, ¿cierto? Una cosa que se notaba era que estos 4 estaban como medios desocupados, así que una cosa que se podría hacer es, por ejemplo, sacar uno de ellos y pasarlos acá para que efectivamente esa gente que llegue al principio realmente fluya súper rápido, ¿ya? O podrían ser ahí 5. De esa manera fluyan rápido y se acumulen por último aquí. Después acá, ¿cierto? Los reemplazo. Y otro puede ser aquí, pues un 4-5 en el fondo, ¿ya? Darlos vueltas entre ellos. Esta cola tampoco era tan exagerada, pero tampoco, ¿cierto? Era muy favorable. Y de ahí seguir, digamos, esta distribución. Veamos si funciona. Veamos, veamos. Parece que la primera fila no la cambiamos mucho, ¿cierto? Hicimos cambio entre la segunda y la... solamente la segunda y tercera etapa. Y la última.
por lo menos, ¿cierto? La etapa 2 fluye harto, ¿cierto? No se acumula mucho, se les están acumulando en la 3. Pero eso, ¿cierto? Desde la 1 hora debería empezar a librarlo un poco. ¿No? ¿A qué hora falló? No. Falló antes de las 2 horas. Antes, ¿cierto? No, ya, no era buena política. Que se acumuló mucha gente. En realidad en la 1, está acumulándose mucha gente en la 1. Hasta que es lo mejor que hemos hecho hasta como las 3, ¿cierto? Por ahí. Tienen que haber 8 en las 2 primeras horas, profe. Sí, yo estaba pensando hacerlo un poco más extremo en el fondo y pensar así en cómo mover 100 personas en el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, eso 8. Si paso 8 ahí, podría, caso extremo aquí, tener 2, ya. Si pongo 8 ahí, no sé si tenerlos ahí, ¿cierto? Aquí tengo mi duda si hacerlo igual. Aquí, ¿cierto? Funcionaba mejor con 5 y 4, ¿cierto? En ese orden. Aquí la cola igual está larga, ¿cierto? Si en esta hora todavía la cola estaba bastante larga al principio, pero ya, o sea, porque la tasa llegada, ¿cierto? Igual era como 70, tampoco era tan chica. Y de ahí 4 podría... no se alcanzan a desocuparse ellos. Yo Podemos probar aumentaría esa el combinación. presupuesto y contrataría a una persona más. Sí, 16. por supuesto. Y probablemente ahí nos va a funcionar. Ya, si de nuevo nos falla, que es lo más probable, vamos a contratar a alguien más. Coloquemos un part-time, profe. Digamos que el jefe trabaje. Ya. Una hora. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falla o no falla? Uh. Ya. ¿A qué hora falló? Hemos ido empeorando con nuestras decisiones, ¿no? Ah, perdón. Ya. Están malas las políticas, profe. Sí. A ver, quiero ver algo. Etapa 1, WIP. Ya, espérense, voy a hacer acá. Etapa. Todos tienen que estar en procesos, ¿o no? ¿Será eso? Etapa 1, WIP, sí. Etapa 1, WIP. No, pero yo quería construir la expresión. Etapa 1, WIP. Ya.
Es que para ver la gente del sistema, me va a mostrar aquí cuánta gente efectivamente hay en el sistema. Bueno, no queda otra, contratemos a alguien, pues. ¿Dónde? Me da la impresión, por lo menos al principio, que igual aquí en estas 3 horas se está necesitando a alguien la etapa 3, que está acumulando mucha gente. ¿Les parece? Por ejemplo, que esto sea Sí, claro, 5, porque las 5, tasas de llegada son la muy 3, altas. 6. Y aquí, ¿dónde ponemos la otra persona? La 16. Yo creo que apostaría todavía quizás ahí, eh, esa. en la etapa. Sí, ahí. Y después, no sé si será necesaria acá, aunque esto, digamos, sea 8. Sería quizá un El poco último 8. exagerado. Ahí. Sí, está medio O sea, exagerado en la hora 5, básicamente pero se le agregamos, claro, se le agregamos todos en el fondo solamente creo que al último programa. Ya. No estoy seguro de los otros, así que vamos a chequearlo. Y creo que está igual. Y el 1 PC tampoco lo tocamos. Solamente lo agregamos al 3, pero en realidad ahí sí se nos estaba acumulando gente, será como súper evidente. Pero, ¿cierto? Hasta que tal como dijiste tú, puede que un part-time funcione, de hecho puede que ni siquiera se necesite todo el tiempo. Veamos, 16, y ahí bueno, tenemos gente total en el sistema, ahora la podemos ver. Fíjense, casi toda la acumulación a esta hora viene de la etapa 3. El tema es que, claro, cómo se es capaz de responder a esa acumulación en el resto del día. en las Pucha, primeras 2 horas podrían emparejar un poco la etapa 2 con la 3. sí, o de hecho estaba pensando de la 1 sacar a alguien y mandarlo en realidad a la 3 más que nada, para que no se acumule gente en ese momento. Por ejemplo, que aquí, ¿cierto? En vez de estos 8, que sean 7, y aquí 3, pues, para que no se acumule tanta gente. Y tú dices hacer esto más parejo, por ejemplo, 5 y 4. Ahí Claro, para que vayan más o va a menos a la ser par. aquí, hacer 5 4 de nuevo y después, ¿cierto? Replicarlo. Ya. Y ahí cambiamos solamente la 2 y la 3. Y la Veamos 1, qué. ¿Cambiamos la 1? sí, sacó de 8 a 7. Ah, verdad, Sí. ya. Veamos. Claro, ahora ya se nota el efecto obviamente en la 3, porque en la 3 había acumulado gente muy rápido, ¿cierto? Y eso en realidad, ¿cierto? Eso es lo que varias veces les comentaba, que en el fondo pasaba de repente, que yo empezaba a tener, o sea, acumulaciones en un momento dado, que en realidad provocaba al final que obviamente el sistema tuviera problemas, ¿cierto? Pero eran en el fondo efectos como retardados, ¿cierto? Que no necesariamente se daban en el mismo momento de la decisión.
Por lo menos, ¿cierto? Ahora va bastante más decente en términos de gente. Vamos a ver, ¿cierto? Cómo se mantiene ahí. Fíjense, en este momento, segunda hora, la etapa 3 tiene igual harta gente y la 2 está con bastante menos. O sea, podría en esa hora particular pasarse una persona, ¿cierto? De la 2 a la 3 para que no acumule tanta gente. Yo creo que desde antes, profesor. Yo creo que ¿Sí? en segunda hora sacarle a la etapa 2 y ponerle a la etapa 3. Pero por el momento, ¿cierto? El sistema no se está muriendo, está aguantando. Se fijan que ahí en el total de operarios pasó eso de que les dije 17, 16. Y era porque, claro, en el segundo que se demoró en soltar gente. No, esto ya pasó. Ahora se va a empezar a bajar. Pero mire el problema que tengo al principio. No estoy sacando a la gente. Ya, La claramente etapa los 2 está muy complicada. sí, no, los 8, bueno, pudimos llegar al final, pero aquí estos 3 son muy pocos. Y aquí perfectamente podrían ser quizás 4, estos 7. Ya, ese es un cambio. Lo otro era aquí, ¿cierto? Que aquí se nos juntaba gente. Tú dices pasar estos 5 acá, pasar uno, Sí, profesor. 4, 5. Y esto, si lo dejamos en 4 y 6, fluirá mejor. Podemos ahí probar, ¿ya? Por lo menos ya el sistema no se muere, ¿cierto? Igual fue una derrota y no puede hacerlo con 15. Tiene que haber una forma. Ahí, por ejemplo, en esas situaciones, una cosa que uno puede empezar a probar, de hecho, es hacerlo con rangos más cortos. Por ejemplo, probar medias horas. Y obviamente ahí de repente los ajustes más finos permiten también hacer fluir a la gente un poco más, con más exactitud. Y ahí pasa, ¿cierto? Lo que les decía delante, que uno puede pensar en hacer avanzar grupos de gente, ¿cierto? Y voy dando capacidades, liberando y cortando capacidades de acuerdo a eso. O sea, voy moviendo el montón de gente. Bien, lo veo de esa manera, ¿cierto? El avance. Ya, veamos. Nosotros ahora en la segunda hora, ¿cierto? Incrementamos, ahí hicimos el cambio. Fíjense, claro, que el comportamiento de la etapa 2, a pesar de tener tan poca gente, no es tan terrible, porque la uno en realidad es la que está soportando a la gente. Ellos están recibiendo ahí el chaparrón y la 4 dentro, o sea, la 2 dentro de todo, puede responder en eso, a ese ritmo, al ritmo que la uno es capaz de soltar gente. Pero se ve mejor ahora, más parejita. Sí, vamos a ver si no llegamos a las 150 entidades. 6, 4. Si sobrevive a la tercera, estamos dados. Sí, porque después ya empieza a vaciarse solamente. De hecho, no llegó tan arriba. El total del sistema, no sé si se fijaron, igual estuvo como 10, 15 más abajo de lo que llegó el otro. Claro. Si el otro pasó los 140, Sí. estuvimos rozando. Ahora, por ejemplo, en esta situación, ¿qué importa? Que la uno, estamos en la cuarta hora, fíjense.
En esta situación hay mucha cola en la 1 y la 2 está pasando libre. Podríamos sacar todavía a alguien de la 2 y pasarlo a la 1 para que esta cola se mueva. Está muy lenta la liberación de esa cola. En la cuarta, quinta hora se puede pasar más gente a la 1. Y quedó gente aquí, se fijan, igual que no alcanzaron a salir todos. Pero eso es porque había mucha gente en la 1, porque estaba mucha gente en la 1 en esta parte, en estas últimas 2 horas. Ahí, por ejemplo, podríamos poner 5, 5, 4, 4. Y yo creo que eso los va a hacer salir todos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí le puede restar uno también. Ahí capaz que funcione con uno menos, po. Primero el ajuste. De hecho, muchas veces fíjate que se hace eso. O sea, tú lo haces con un poquito más de gente y cuando ya llegas como al equilibrio bien, por ejemplo, puedes hacer toda la simulación y no sé, pues y terminas descubriendo que el último en salir salió media hora antes del cierre. Ya eso te da como para pensar que podrías quitar a alguien, ¿cierto? Para estirar el chicle ahí justito, pero a veces, no sé, pues la dinámica de los sistemas en ese sentido es súper engañosa, o sea, puede que una persona menos en realidad te deja la crema, pero de inmediato, o sea, no es que realmente sea muy una cuestión así tan siempre tan evidente o tan obvia, tan consecuencias tan claras en simulaciones. A veces como la variabilidad en realidad te provoca varios efectos indeseados. Vamos a ver aquí también a cuánto llega el total del sistema. Las 3 horas son las críticas. Por ahora va. Está ahí, ¿cierto? Si el total del sistema, lo malo es que crezca, ¿cierto? Y ahí está un poquito creciendo. En realidad, aunque fuera un número alto, pero se mantiene, no sería tan malo. Y creo que volvió a bajar un pelo, ¿cierto? El total máximo del sistema, pero está casi igual que el anterior. Pero aquí probablemente sí va a terminar de desocupar antes. Y aquí pasa lo que en delante les comentaba. Fíjense que el número de procesos, de gente en proceso aquí, estás casi siempre ocupado. A veces hay colas, pero en realidad siempre hay gente, la gente está trabajando. Esos 4 están bastante ocupados y por eso la utilización de la etapa 2, a pesar de que no se vea mucha cola, no debería ser tan mala en realidad. Salen todos. Salieron como 7 minutos antes de que terminara. Veamos los resultados. $3.34. Clientes en espera, 68 minutos hasta 105. 84 minutos de tiempo total en promedio, 120 como máximo, 2 horas en atravesar. Bueno, si es un consultorio o algo así, en realidad es como normal. Tiempos de espera, fíjense, la segunda cola, como veíamos, ¿cierto? En general fluían bastante, pasaban bastante largos, pero no era, yo creo que hay que ver la utilización, que al parecer, ¿cierto? No es tampoco muy mala. Valor máximo de espera, 1 hora, media hora, 40 minutos. Obviamente no la misma persona, lo mismo que esperó todos esos 3 tiempos. Cantidad de gente esperando, 55, 33, 47, ¿cierto? Más o menos parecido. Y en términos promedios, 30 personas, 24 y 10 personas, ¿cierto? La 2 como que tiende a estar más liberada. Utilizaciones, están súper buenas las utilizaciones.
91%, 88% y 95% prácticamente. ¿Ven? Está trabajando la gente bastante en el día, ¿cierto? Después de todo, ¿cierto? Están bastante ocupaditos dentro de todo. Y aquí, bueno, la otra estadística en realidad son otras formas de programar lo mismo. Aquí, por ejemplo, bueno, esto, el número programado, ¿cierto? Aquí hace un promedio, porque lógicamente que considera cuántas personas habían y por cuánto tiempo, y en base a eso, ¿cierto? Termina siendo este promedio. ¿Qué podríamos, no sé, ahora tratar de mejorar en estas condiciones de ver si, por ejemplo, los tiempos de espera o los tiempos, ¿cierto?, de totales se pueden disminuir en algo, ¿cierto? ¿Qué cosa podríamos hacer para eso en esta situación? Obviamente estamos hablando ya de ajustes mucho más finos, po, ¿cierto? Podríamos empezar de nuevo a mover operarios, ¿cierto? Por momentos, pero quizá momentos más cortos. eh, pero cierto, porque periodos de una hora podrían ser eventualmente cierto muy largos para el comportamiento que está teniendo el sistema. Entonces podría como apoyo, por ejemplo, dado que la etapa 2 en general está como relajada, ¿cierto? Yo no sé, pues podría ir probando quitarle por 15 minutos así a una persona de apoyo a las otras etapas para que fluyan y después volverlo ahí, ¿cierto? Y solamente a veces esos efectos, esos pequeños efectitos logran que en realidad, ¿cierto?, el sistema en general tenga un mejor comportamiento, porque justo como que yo le saco el taco nomás, pues es justo el movimiento necesario para que la cosa fluya. Entonces, eh, ese tipo de cosas en el fondo son a las que uno ya en esta etapa, digamos, cuando ya la cosa está fluyendo y toda la gente está saliendo, ¿cierto? Yo podría efectivamente ir a ver. ¿Dudas? Profe, ¿y el sistema Dime. no da como un gráfico donde uno pueda ver el pic, donde, como para orientarse más? Aparte del reloj, Eh, por ejemplo, de la gente acumulada. claro, como para ver Sí, esos intervalos que usted dice. eso, sí, pero a ver, déjame ver cuál de estos es. Level histograma plot, parece que es ese. Dataset. Expresión, construir expresión. Aquí está. Y aquí podemos de hecho copiar lo mismo. A ver, espérate, cancelar, cancelar. Voy a copiar esa expresión. Como si funciona. Contigo no. El total en el sistema, en el fondo. Bueno, no se cayó arena. Sí, se cayó. Habré guardado esa última versión. ¿Tenemos la última versión o no? A ver. No está guardada. ¿Sí? No. ¿No? Perdón. A ver, pero tenemos aquí los números, si eso da lo mismo. Se puede volver a cargar. Ahora sí guardemos. Vámonos a correr rápido para que finalice simplemente. Ya, termino. Sí, funciona. Volvamos a la... ¿Cuál era? El plot. Ah, pero tengo que copiar esta, que es la expresión, ¿cierto? El plot. Vamos a añadir
la expresión que sea esta. Ok. Y digámosle ok. ¿Dónde la podemos poner? Más acá arriba. Pongo un grafiquito aquí. No es lo mejor, lo más estético del mundo que digamos, pero veamos si funciona. Probablemente la escala, so hay que ver, ¿cierto? La escala en que está. Ya. Hace un poco lo que queremos, pero obviamente tiene un problema de la escala. Ejes, tiempo. Sí. Máximo aquí. Esto eran 6 horas, ¿cierto? 6 por 6, 36. Podrían ser 400. Ya. Ok. Ya. Ahí quizás lo veamos mejor. Ah, y en el eje pues, también arriba podemos hacer el cambio. En este valor. Máximo. Pero dice máximo 100. Máximo 150. ¿Qué será? Auto scale máximo. Ah, falso. Ahí. Ok. Ya. Ahí sí. Y bueno. Está interesante el gráfico. ¿Qué, qué les dice ese gráfico? ¿Qué podrían hacer ahí? Disminuir la cantidad de gente, o sea, en base a esos tiempos, ¿no? De hecho, o sea, lo que estaba pensando, ¿cierto? Es que, por ejemplo, se puede y podría graficarse en la entrada, ¿cierto? A ver, paremos esto, si lo puedo comparar. Ese número en particular es el entrada number out, ¿cierto? Quería data series 1, nombre, esto lo vamos a poner y vamos a agregar no estoy así porque solo la entrada y la expresión es entrada number out, ¿cierto? Ok. Y aquí tenemos mucho más, pues son 200
como unos 500, vamos a tener que agregar ahí los ejes en este, en vez de 150 ponerlo como en 500, ya. ¿Qué es lo que quiero que grafique? Que la gente que entró, que me la vaya indicando todo el total de gente que ha pasado, no, y que obviamente independiente que haya salido, no, sino que simplemente cuánta gente ha pasado por el sistema. ¿El verde de entrada, profe? Sí, No es sé. solamente la gente que ha llegado. Como que la tasa de llegada no suelta mucho, ¿ah? Bastante, entre los 200 que llega a las dos primeras horas y los 70 de la siguiente, no, se nota mucho la diferencia. Pero fíjense que ahí ya en esa parte empieza el sistema un poco a responder. Y probablemente, claro, cuando empieza a declinar harto es porque también arriba probablemente se empieza a hacer mucho más parejo. Y en un momento, claro, que arriba tiene que empezar a quedar pareja porque ya no entra más gente. Ahí empezó la recta, se me la última hora. Ya, no veamos resultados. No, ahí tendría que cambiar la escala, profe, porque no quedó medio rara esa escala. Sí, llega hasta 360 aprox. Ya, veamos esto. El I, que esto sea 360. Ok. Ahí, cierto, va re bien. Al principio, los primeros minutos, como que todos pasan, pero ahí ya las curvas se separan. Lo que se separa es la espera, profesor. Sí, o sea, la de abajo, en el fondo, te muestra cantidad de gente en el sistema. Y la diferencia de ahí a la verde, en el fondo, es la gente que ya pudo salir. Ahora va a empezar la recta, arriba. Ya no llegó más gente. Ahí se acabó. En realidad, esto, bueno, como es personas acumuladas que han llegado, ¿cierto? En realidad, como que tiene una tendencia igual siempre creciente, así que esto apenas se ve ahí una pequeña curvita, ¿cierto? Porque ya todo lo acumulado es tanto que en el fondo no, el efecto de esas últimas horas no sirve mucho. Pero se pasan toda la gente, por lo menos, ¿cierto? Logramos que todas las personas pasen. Ya. Bueno, ¿qué creen que se puede hacer con 15? Está difícil, está muy justo. Y obviamente pensando en que, por ejemplo, usen segmentos de 15 minutos y cosas por el estilo, ¿cierto? Quizás por ese lado podría llegar justito, digamos, hacer un ajuste ahí, pero, digamos, pero al filo, muy al filo, lógicamente. ¿Dudas, consultas? Profe, pero ahí se notaba que entre el minuto 80 y 100 más o menos ya empezaban los problemas, o sea, el pic. Entonces cada una Claro, hora es porque en el un poco fondo, difícil de claro, aplicarlo. sí, porque
Porque en el fondo, ¿cierto? O sea, antes, al principio, como tiene las colas vacías y toda la historia, ¿cierto? Hay mucha gente que pasa, que alcanza a pasar, ¿cierto? Libremente. Y de ahí, obviamente, viene el problema de que ya cuando se te arman las colas, pucha, todo se pone más lento, pues. A ver, el lunes tenemos, ¿cierto? El próximo lunes tenemos la entrega del trabajo. Voy a atender dudas primero, ¿cierto? Y ya yo creo que también pensando en, bueno, en alguien, si es que necesita examen, ¿cierto? O alguna cosa, ¿cierto? De ahí en adelante las clases que nos queden podríamos ir haciendo un repaso, sobre todo las dos primeras unidades, porque obviamente esto lo estamos recién terminando, así que no hay mucho que repasar, pero podríamos ocupar ahí parte de lo que nos va quedando de clases, sobre todo para repasar, digamos, temas anteriores, ¿ya? Así que les aviso eso. Igual obviamente se los publicaré para que sepan que en el fondo ya una vez entregado el trabajo podríamos seguir viendo cosas de simulación, pero prefiero que como hay gente que quizás tenga que dar examen o algo, obviamente prefiero que el tiempo lo ocupemos en eso. ¿Ya? Nosotros tenemos clase el martes, profe. Este viernes no hay clase. No, por eso, la próxima semana, perdón. Y el trabajo está para el lunes. Sí. Ya, No, no, pero esta es la última. no, pero le podría cambiar la fecha a ustedes para el martes, ¿sí? Para que tengan las últimas dudas en ese momento. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguna consulta? No, profesor. Bueno, entonces nos veremos la próxima semana. Cuídese, profesor, Chao, que esté bien. gracias. Bueno, Adiós. chao, chao.